Vamos rápidamente, conferencia de prensa que estaba programada para esta hora, ¿no es Claro, cierto? Carlos Ferreira visita la ciudad. Bienvenida del doctor Tevez. Para venir, para presentarlo y darlo a conocer. Y desde ya, agradecidos en nombre de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Cultura de nuestra ciudad, de las comisiones del archivo y del museo, por tu presencia acá y por tu constante colaboración. Que no dudo, seguirás haciéndolo con el próximo intendente que anda por ahí también, Mauri, porque bueno, tiene una relación profesional desde mucho tiempo y bueno, tiene mucho para seguir trabajando. Gracias a Natalia que estuvo coordinando toda esta actividad. Y bueno, te pasamos la palabra, Nati, ¿quieres decir algo? Simplemente, bueno, agradecerte, Carlos, por tu presencia, aprovechando tus visitas a las ciudades cercanas, ¿no? Que te hayas podido comunicar a través de Mauri con nosotros para poder ofrecernos todo tu conocimiento, toda tu formación, hoy a cargo también de un museo que estuvimos visitando hace muy poquito en Jesús María, hermoso, sí, estuve en Jesús María, sí, con mi familia, hermoso. Así que, bueno, agradecerte que puedas hoy compartir todo tu conocimiento, toda tu información, toda tu experiencia con las comisiones del archivo, con las comisiones del museo y con las chicas que están trabajando hoy en el archivo y quienes van a trabajar cuando se inaugure el futuro museo municipal. Creo que es para nosotros importante poder conocer acerca de las gestiones que tenemos que realizar, no solo para el trabajo dentro del archivo y del museo, sino para poder obtener mayor cantidad de recursos humanos y materiales que son tan necesarios a la hora de mostrar la historia de nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias por compartir este momento y bueno, ahora sí los micrófonos son tuyos para que puedas hacer la presentación de tu libro y después seguimos en esta charla que es interna para el archivo y el museo. Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Gracias por estar presentes, gracias Intendente, gracias Natalia, la verdad que un gusto, un placer. La región de Ancenusa es donde nací, donde me crié hasta hace 5 años, que gané concurso y dirijo la estancia jesuítica de Jesús María y la posta de Sinzacate, que es patrimonio de la estancia de Jesús María y patrimonio de la humanidad, como ustedes lo saben. Y bueno, para mí también es un orgullo volver a mi zona, vuelvo siempre, así que, ¿por qué dicen que me he ido si siempre estoy volviendo? Como decía el poeta. Y realmente lo que más noté al principio de estar viviendo en la zona del Camino Real y las estancias jesuíticas es la interconexión que nos da la Ruta 17, ¿no? Y cómo la Ruta 17 tiene que ser el gran corredor turístico que una un parque nacional como Ancenusa con un patrimonio de la humanidad como las estancias jesuíticas, ¿no? Y el Camino Real. Entonces, es realmente extraordinario lo que ahí se puede hacer y le digo al futuro legislado que allí voy a estar molestando en la legislatura para que esta Ruta 17 y a los intendentes tampoco que se hagan los desentendidos, porque es lo que es la vida, ¿no? Porque ahora los intendentes de la zona son de mi generación, son de ya antes, ya unos añitos antes, ya nos tocó gobernar a nosotros, los de 40 y pico, y salimos juntos, fuimos a boliche juntos, jugamos al fútbol juntos, o sea, uno se siente apañado por la generación y por la región, ¿no? Y esa Ruta 17, que es la unión entre el Parque Nacional Ancenusa y las estancias jesuíticas, tiene que convertirse en un corredor turístico con el concepto de corredor turístico, que es brindar servicios a lo largo de todo el corredor y brindar opciones de alojamiento, de visita, de museos, de lugares para conocer a todo lo largo del corredor para hacer más atractiva el tránsito de los futuros turistas entre ambos lugares. Al ser nosotros patrimonio de la humanidad es muy gracioso porque tenemos un montón de visitantes de Misiones, Corrientes, Santa Fe, que usan la Ruta 17 para ir a Jesús María. Entonces esos turistas hay que ir como frenándolos, son muchos turistas internacionales que van al otro patrimonio de la humanidad que tiene Argentina en Misiones y en Corrientes, que son las misiones jesuíticas, y las cataratas, y usan la Ruta 17, ¿no? Entonces creo que hay un potencial enorme para transformarlo en un corredor turístico. Y justamente una de las formas de consolidar un lugar es la investigación. La investigación histórica en este caso, donde
en este libro que se llama En el nombre de Ancenusa, que lo hicimos junto con Mariana Zapata, fue directora muchos años del Museo Fotográfico de Miramar, y con Ana Villarroya, que todos conocen, de Chipión, muy vinculada a la cuestión ambiental. Hicimos este libro que busca, desde el punto de vista estrictamente documental, esto no es opinión, yo le contaba hoy al intendente, esto no es un ensayo, esto es investigación histórica pura y dura, que están todos los documentos que cuentan, lo que ya voy a pasar a contarles, sobre el porqué del nombre de Ancenusa. Nosotros ahora viven ustedes en una región, yo digo vivimos porque sigo teniendo mi casa en La Para, así que sigo vinculado. Vivimos en una región que va a tener un desarrollo extraordinario desde el momento en que se lo designa Parque Nacional, porque el concepto de Parque Nacional es un concepto prestigiado y prestigioso. ¿Por qué? Fíjense ustedes que es más importante la declaración de límites Ramsar que Parque Nacional a nivel internacional. Pero Parque Nacional Argentino es el segundo país de América, después de Estados Unidos, en implementar el sistema de parques nacionales hace ya casi 150 años, transformó el concepto de parque nacional, lo mismo que por ejemplo el concepto de biblioteca popular, que no es lo mismo que pública, son conceptos muy prestigiados y muy prestigiosos. Y el concepto de parque nacional que Francisco Pascasio Moreno y la generación del 80 lo copiaron del sistema norteamericano, de la misma manera que Sarmiento había copiado la educación pública, universal, gratuita y obligatoria también del sistema norteamericano, es un concepto muy prestigioso. Entonces, nosotros en el 2002 que somos sitio Ramsar, que tenemos que cuidar nuestras aves y la flora y el ambiente y el ecosistema que las contienen. Y es mucho más prestigioso. En el mundo todos quieren ser sitio Ramsar. Sin embargo, en Argentina, el concepto de parque nacional es extraordinario por la función que ha tenido la Administración de Parques Nacionales como organismo autárquico de la nación en mapear todo el territorio nacional y conseguir sitios que sean parque nacional con el tipo de cuidado, etcétera, que tiene que tener. Además, una institución nacional que ya la han visto, o sea, apenas se declaró parque nacional, ya trajeron empleados, ya contrataron empleados, o sea, es muy prestigiosa y muy prestigiado lo del Parque Nacional. Ahora, ¿por qué no se llama Parque Nacional Mar Chiquita? Se llama Parque Nacional Ancenusa. Y se llama Parque Nacional Ancenusa con Z, y ahora sí pasamos al tema del libro. En este libro, en el nombre de Ancenusa, corresponde a una colección de 3 tomos hasta ahora de la editorial APA, que todos llevan la palabra Ancenusa. Uno se llama Pueblos de Ancenusa, el primer tomo, el segundo tomo se llama Arqueólogos de Ancenusa, y el tercero en el nombre de Ancenusa, siempre con la palabra Ancenusa allí como parte de una colección. Fíjense que esta Ancenusa está escrita con S. En la primera edición, porque el libro se agotó, en la primera edición estaba escrita con Z. Y en esta segunda, a propósito, la pusimos con S. ¿Por qué? Porque, lástima no nos podía acompañar Ana Villarroya, pero en su investigación muestra cómo el nombre Ancenusa oficializado a partir de la década del 60 y sobre todo del 80 en Córdoba es con S. Pero históricamente en muchísimos documentos, y es lo que hablo yo en mi artículo, el nombre Ancenusa es con Z. Aparece con Z, muy castizo, muy castellano, ¿no? Y todo viene también a incorporar la Z a partir del artículo de Mariana Zapata sobre cuando se le incorporó a Miramar el nombre Miramar de Ancenusa, que prestigió y visibilizó mucho más a la localidad y también a la región de Mar Chiquita Ancenusa. Entonces, en este libro lo que nosotros contamos es un poco la historia desde antes de la fundación de Córdoba, el nombre de Ancenusa. Ya Diego de Rojas, 40, 30 años antes de la fundación de Córdoba, ya habla, no él, porque a él lo matan, pero los que sobreviven hablan de que llegan a la zona de Ancenusa. En 1580, muy poquitos años, 1579, después de la fundación de Córdoba, ya se entrega una merced de tierra por el camino de Ancenusa, dice el documento, y a partir de allí la palabra Ancenusa, con distintas grafías, con muchas grafías, Ancinunza con H, un montón de grafías, todas las grafías que ustedes se puedan imaginar,
los documentos antiguos aparece con distintas gráficas, pero siempre es más o menos Ansenusa. Y aparece, reitero, desde antes de la fundación de Córdoba, apenas fundada Córdoba, y sigue llamándose Ansenusa hasta que en 1701 aparece el primer documento que habla de el puesto de la Mar Chiquita, a donde se consumen las aguas del río de Córdoba, así dice el documento. 1701. A partir de 1701 es como que empieza la competencia entre Mar Chiquita y Ansenusa. ¿Por qué? Porque Ansenusa termina siendo el nombre de una gran estancia. Una estancia ubicada en el sudoeste de la laguna Mar Chiquita, lindera con otra gran estancia que se llamaba Puesto del Medio. Y otra gran estancia que se llamaba Toscas y Plujunta. Son las tres grandes estancias de la zona hasta donde había llegado la ocupación española en 1750. Eran 1750, 1800, eran esas tres estancias. Puesto del Medio, Ansenusa, Toscas y Plujunta. Después ya estaba el Fuerte del Tío y el resto era territorio indígena. No incorporado al dominio colonial. Y en el siglo XIX, que empieza a ocupar más fuerte, etc., y comienza a ocuparse un poco más la zona, la palabra Ansenusa empieza a aparecer muy seguido, como límite, como lugar, pero siempre refiriéndose a la tierra, De hecho, las primeras veces que aparece en el siglo XIX la laguna de Ansenusa, no es laguna Ansenusa, es la laguna de Ansenusa, o sea, de la estancia Ansenusa. O sea, ahí es clarísimo también el uso del nombre Ansenusa. Y ese nombre, Ansenusa, se va a perder bastante en el siglo XX, se pierde bastante. Ustedes van a ver documentos de la década del 20, del 30, del 40, hasta la década del 40, donde es Mar Chiquita, solo Mar Chiquita, el nombre de Ansenusa se pierde, y vuelve a aparecer a partir de los 40, de los 50, muy tímidamente, hasta los 80, que como cuenta en su parte Ana Villarroya, aparece con la grafía oficial, la ley de la legislatura de Córdoba, por la cual se nombra Mar Chiquita o Ansenusa a la laguna de Mar Chiquita, es con ese. Es del año 87, 88, 89, está aquí en el artículo. Y bueno, diríamos, ahí alguien podría decir, bueno, pero entonces lo estuvimos escribiendo mal. No, porque hubo tantas variables en el nombre que todavía no lo estuvimos escribiendo mal. Ahora, oficialmente es con ese. Y ese oficialmente no es por capricho de los legisladores de aquel entonces, sino que lo que demuestra Ana Villarroya en su artículo es la S larga, ya es una cuestión muy técnica, la tienen que leer, la S larga, que es una S de pronunciación fuerte que tenía el español antiguo, que era entre la S y la Z, ¿no? Una S larga, parecida a la figura del violín, que tiene el violín en la tapa, así. Y bueno, ella comenta todo esto, es interesantísimo el artículo de ella. Y por último, el artículo de Mariana Zapata, donde expone la historia de Miramar y su relación con el mar de Ansenusa y lo que significó para la comunidad de Miramar incorporar el nombre de Ansenusa, que la visibilizó. Y fue increíble, yo me acuerdo fue el año 2014, ustedes se acordarán, que como que hasta en Buenos Aires repercutió porque ya no iba a haber más esa confusión de poner Mar Chiquita y ir a... Además había otras Mar Chiquitas, ¿no? En Perú, en Colombia, o sea, Mar Chiquita es como muy común, Ansenusa no, y bueno, eso también fue importante para mirar. Así que bueno, de eso trata este libro, es un libro entonces que busca promover la construcción de la identidad regional, promover el uso del nombre Ansenusa, que lo escribamos como querramos, pero que sepamos que se escribe con ese. Lo escribimos como queremos, vieron que hay Vivianas con B corta, Vivianas con B larga, cuando lo escribamos como querramos, pero tenemos que saber qué es con eso. Es una forma de respetar la historia, aunque obviamente no está mal usar el concepto. Y bueno, es un nombre muy original, es un nombre que nos identifica mucho, es un nombre fácil de pronunciar, es decir, fíjense ustedes que hay otras regiones en Córdoba, otras regiones turísticas,
que tienen nombre un poco más difícil, Parabachasqui, Cochancharaba, son más difíciles, se te traba la lengua con tener brackets, y bueno, me quedé aquí caramuchita para brackets, claro. Pero Ancenusa es fácil de pronunciar y bueno, y desgraciadamente no sabemos qué significa. Esto también es importante tanto para la gente que nos está siguiendo por la prensa como para todos los presentes, que dejemos de reproducir mitos. No se sabe qué significa Ancenusa y no tiene nada de malo decir que no se sabe. Es decir, el lugar donde anidan los patos crespones, el lugar donde hay flamencos, no se sabe. Yo me recorrí todo el archivo histórico de Córdoba y en el artículo mío están todos los documentos donde se nombran Ancenusa. O sea, puede haber algún otro, porque siempre aparecen, hoy decía Fernando Arco le decía de que siempre aparecen documentos nuevos, y es verdad, ¿no? Y es verdad. Nosotros, el museo que yo dirijo, que vos visitaste, no me tiene 16.000 objetos. Y todavía hay muebles que no hemos abierto. O sea, siempre hay cosas nuevas que van a aparecer, ¿no? Pero, pero lo que está visible en el Archivo Histórico de Córdoba está todo en este libro. Entonces, no sabemos qué significa Ancenusa, no nos tenemos que preocupar, es un nombre hermoso, puede ser deformación de otros nombres, puede ser, no necesariamente puede ser indígena, con varios lexicógrafos y filólogos estuvimos viendo que se parece más al mozárabe que a cualquier lengua indígena de los nombres que hay en la zona. Así que hay que recordar que los españoles que vinieron a conquistar Sudamérica eran andaluces y en Andalucía se hablaba el mozárabe, no se hablaba solamente el castellano. Y que por allí hay que ver qué escuchaba el escribano y cómo notaba. Ahora, la palabra es muy antigua, es anterior a la fundación de Córdoba, es clave, tiene que ver con la expedición de Diego de Rojas. Diego Rojas es asesinado aquí al norte de La Laguna, según el expediente judicial que está publicado y se lo puede consultar, y ahí ya se nombran los bañados de Ancenusa. Y bueno, y ese es el motivo por el cual también siempre hubo la disputa de límite entre Córdoba y Santiago del Estero, porque la expedición salió de Santiago del Estero y llegó hasta el Laguna Mar Chiquita, entonces ahí hubo siempre esa disputa que no tiene ningún sentido hoy, pero que en su momento fue importante. Así que bueno, aquí está el libro para el que lo desee, después lo vendemos, por supuesto, y bueno, es un aporte más a la historia y a la identidad de la zona. Así que si hay alguna pregunta. Ancenusa, Carlos, era por la estancia, entonces. Era por la estancia, no por la laguna. Eso también es el otro dato clave, ¿no? ¿Y el origen de la familia de esa estancia? ¿O eso era esa española que vos mencionaste? Sí, era la familia, eran terratenientes absentistas, Arce y Bustillo de Córdoba. De hecho, en uno de los juicios, una de las señoras dueñas de la estancia Ancenusa dice que el inspector vaya y se entreviste con el capataz Baltasar. Era negro, lógico, era afro, por supuesto. Se llamaba Baltasar, era afro. Los españoles le ponían Baltasar a todos sus esclavos africanos. Y es de 1799, por ejemplo. Carlos, con respecto al nombre, Ancenusa de Miramar, yo estaba ayer cuando la Sota lo dijo en un acto en Miramar, que despertó muchas idas y vueltas. Históricamente, aparte de que fue bueno comercialmente, sirvió, eso no lo dijiste, históricamente, ¿qué vos la parte histórica? ¿Qué decís? ¿Está bien? ¿Está mal haberle puesto eso? ¿Cómo lo pensamos históricamente? La toponimia tiende a migrar. Una toponimia exitosa migra. Por eso los jujeños se reconocen como parte del Río de la Plata. O sea, el virreinato del Río de la Plata llegaba hasta Potosí, donde no hay Río de la Plata. Es decir, los nombres exitosos migran. Y eso es un buen ejemplo estoy dando el ejemplo del Río de la Plata, donde vos tenés Mendoza, que perteneció al virreinato del Río de la Plata y no tiene Río de la Plata. Y en el caso de Ancenusa también es un nombre exitoso que de la estancia se trasladó a la laguna y se extendió a toda la zona habitada, porque además, esto ya sería para un hermoso trabajo para hacerlo sobre el siglo XX, es interesante ver cómo desaparece y vuelve a aparecer el nombre Ancenusa. Porque en la década del 20, cuando se hacen los grandes hoteles de Pablo Guglieri... Claro, no aparecieron. No. Parte de historia sobre no está. No,
era todo Más chiquito. Era todo más chiquito. Vuelve a aparecer tímidamente en los 40, ¿por qué? Y escuchen este dato interesantísimo. En los 40 se pone de moda una investigación, una corriente antropológica nacionalista, media vinculada al fascismo, muy racializada, una investigación antropológica muy racializada, que era lo típico de la época, ¿viste? El color de piel. Nosotros tenemos documentos de un investigador que pedía un espectrómetro para analizar el color de piel de todos los cordobeses y sacar de qué raza pertenecía, o sea, esas cosas, ¿no? Porque, bueno, era desgraciadamente el paradigma científico de ese momento. Y en esa recuperación de todo lo tradicional, antiguo, colonial, etcétera, que ya venía de la época del americanismo, esas corrientes antropológicas racializadas empiezan a recuperar los nombres en la década del 40. Bueno, allí está, entonces se está llevando a cabo y se está desarrollando esta conferencia de prensa a la cual, bueno, estamos asistiendo, y algo tan lindo, ¿no? Como es la protección, el cuidado, el manejo, el desarrollo, todo lo que tienen que saber los museólogos de la región, que estoy viendo que hay gente de toda la región que está aquí, muy interesante, y este recorrido que se está realizando por distintos lugares históricos de nuestra ciudad. Así que también seguimos recibiendo a la región, ¿eh? Qué de movimiento que estamos teniendo en una semana clave, conocedor en la materia, y bueno, en varias oportunidades charló con nosotros en todo